Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Data Universitaria Radio que está transitando su cuarto año consecutivo, su cuarta temporada en este año 2023. Que será el programa número 23, 22 o 23 de este año 2023 y el número 139. 139 si contamos las 4 temporadas, como decía recién, de este programa, aquí donde hablamos de educación, de ciencia y tecnología, de innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta horita de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes, y en este programa que llega a toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Se emite este programa durante la semana, así que como siempre agradecerles a cada una de las emisoras que comparten en diferentes lugares de la Argentina este programa radial. Como cada vez que comenzamos, también recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter, y también durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Como venimos planteando desde hace algunos programas, hoy vamos a estar charlando y vamos a seguir charlando y conociendo cómo hay universidades nacionales que están trabajando en esta idea del sinceramiento real, de la duración real de las carreras. Hace algunos días atrás hubo una reunión de rectores y rectoras que conforman lo que es el bloque reformista, como se lo conoce dentro del Consejo Interuniversitario Nacional, con varios rectores, alrededor de 15 autoridades de universidades de todo el país, donde estuvieron analizando estos famosos 7 puntos del sistema universitario argentino, y entre esos la duración real de las carreras. Eso vamos a estar charlando con Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral. En un ratito nada más vamos a estar compartiendo esa entrevista que hicimos durante esta semana, y también sobre el análisis de cuáles son los puntos claves que tiene que tener el presupuesto universitario 2024, presupuesto universitario de 2024 que se va a discutir, que se va a construir el 8 de septiembre en la Universidad Nacional de San Luis, en lo que va a ser el 90º plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, que como cada año en esta segunda mitad del año, y justo una semana antes más o menos de que el Poder Ejecutivo tenga que terminar de cerrar lo que es la ley madre, la ley de leyes, también como se conoce, el proyecto de ley de presupuesto para la Administración Nacional del siguiente año, el sistema universitario tiene que configurar y construir sus pretensiones también, y su realidad económica y de financiamiento para el próximo año. De eso vamos a estar compartiendo en un ratito nada más. También vamos a ir preguntándole por otras cuestiones de la política universitaria y de discusiones también en donde las universidades están en el ámbito político. Y en este mismo sentido vamos a estar consultando por un tema que charlamos hace algunos programas atrás, que es este famoso sistema de vouchers educativos, o esta idea de financiar la demanda y no la oferta, como se hace en la actualidad, que han planteado en esta campaña electoral para las PASO nacionales y para también las generales nacionales que serán en el mes de octubre. Y vamos a estar hablando con una persona muy conocida, muy reconocida en el ámbito educativo, doctor honoris causa de varias universidades, conocido por ese famoso plan de expansión del sistema universitario argentino allá por la década de los 70. Estamos hablando del doctor Alberto Tacchini. Vamos a estar preguntándole
por este sistema de vouchers educativos, cuál es su opinión y cómo ve la posible aplicación, la viabilidad de la aplicación en nuestro país. Todo eso tenemos para compartir en este programa. También vamos a estar comentando algunas noticias de cosas que han pasado y van a pasar en el mundo universitario, así que tenemos muchas cosas. Vamos a hacer un breve separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Hace algunos días atrás, en la Universidad Nacional del Nordeste, alrededor de 15 universidades nacionales, autoridades de 15 universidades nacionales, participaron de un encuentro del bloque reformista del Consejo Interuniversitario Nacional para una preparación previo a lo que será este plenario del CIN en la Universidad Nacional de San Luis, programado para el día 8 de septiembre, donde entre otras cosas se va a construir el proyecto de presupuesto universitario 2024, como comentábamos antes, pero también se han sentado algunos lineamientos sobre cómo se viene trabajando en estos famosos 7 puntos del sistema universitario que se viene trabajando desde el año 2021. Esta semana consultamos sobre este tema a el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela, y también le preguntamos por este sistema de vouchers educativos, esta idea que para muchos es la privatización de la educación universitaria pública como está en la actualidad, así que también le consultamos sobre eso. Compartimos. Bueno, sí, veníamos trabajando ya hace tiempo en discusión de ciertos puntos que están en el marco de reformas que tenemos que hacer en nuestro sistema universitario. Tienen que ver con cómo mejoramos día a día la educación pública y cómo también damos cuenta de lo que hacemos en las universidades. Se viene discutiendo un tema importante que es la flexibilización. Aquí tiene en cuenta un poco un montón de ítems que se atan en uno solo, ¿no? Que son las carreras de grado y pregrado, las ofertas a nivel de grado y pregrado que tienen las universidades. Uno tiene que ver con la duración, otro tiene que ver con la organización para hacer efectiva esa duración teórica en una duración mucho más cercana a real, y otro tiene que ver con la certificación y la flexibilidad para que el trayecto de un estudiante en la universidad sea de alguna manera certificado y no dé lo mismo aquel que tiene una asignatura en la universidad que al que le falta una asignatura en la universidad, que generalmente todos lo conocemos como universitario incompleto. Entonces, ese trabajo hay que desmenuzarlo. Por un lado, el tema de, la duración de nuestras carreras. Ahí hay una legislación que establece una cantidad de horas que están pensadas siempre como horas de dictado, horas presenciales, de dictado efectivo de los profesores, y es considerado horas mínimas. No hay en la legislación horas máximas. Esta es una discusión del sistema. La otra es que esas horas en las cuales están acostumbradas en nuestro país, generalmente en el resto del mundo se consideran las horas que necesita un estudiante para poder llevar la carrera, y no las horas que dicta un profesor, porque no hay una unidad de equilibrio, digamos, para medirlo de otra forma. Entonces ahí entra lo que se llama el sistema de crédito, posiblemente, que traducir esas horas de dictados efectivos en horas necesarias de actividades que tienen los alumnos para poder también tener una consideración de cuánto tiempo semanal le estamos pidiendo a cada uno para que esté dedicado a una carrera, teniendo en cuenta que cuando se hacen esos estudios también siempre se habla de estudiantes que están dedicándose exclusivamente a su carrera universitaria, y acá hay que tener en cuenta que en Argentina también hay muchas otras trayectorias a la vez del cursado. Muchos alumnas y alumnos que trabajan, que hacen otra carrera, que tienen a cuidado sus hermanos menores o ayudan a la familia, o también tienen
actividades deportivas o culturales a la par que van desarrollando su carrera. Entonces, que podamos de alguna manera visualizar todo eso, que podamos flexibilizar los planes de manera tal de que podamos dar cuenta de microcredenciales o trayectos formativos que den ciertas competencias y que a medida que se vayan transcurriendo podamos certificarlo de manera tal que en el avance de la carrera uno ya pueda teniendo certificados que den algunas características de lo que ha transcurrido en el espacio universitario para diferenciarlo de aquel que no ha transcurrido y que pueda darle oportunidades de trabajo también. Entonces, todo esto es un gran combo, digamos, que hay que trabajarlo de alguna manera articulada, con una mirada general de que queremos que ninguna cosa por sí sola afecte al resto. Entonces, es muy delicado. Y venimos trabajando con tiempo, seguimos avanzando, estamos trabajando para llegar a San Luis con un avance que nos permita, en lo que queda del año, llevar a ciertas pautas que nos permitan desde el próximo dar cuenta de algunas ideas que tenemos. Claro. En particular en la Universidad Litoral, ¿tienen algún estudio, alguna estadística de cómo es esta relación entre la duración real, digo, lo que le termina llevando a un estudiante egresarse de una carrera o llegar a esos niveles mínimos y bueno, lo que está planteado en un plan de estudio, ¿no? Sí, a ver, nosotros hemos hecho estudios por facultades y por carreras. En la universidad tenemos un poquito más de 140 carreras de grado y pregrado. Y fundamentalmente también el tema de la adaptación, y esto muchas veces es una gran discusión del tiempo de adaptación y que tenemos en el pasaje de niveles del secundario a la universidad. Claro. Nosotros tenemos, de acuerdo a cada una de las carreras, las estrategias, también la formación media de quienes se inscriben en algunas carreras, porque hay ciertas carreras que tienen un público que tiene ciertas características diferenciadas de otras carreras más masivas. Entonces, para cada una tenemos una mirada, tenemos carreras que, te lo puedo decir no solo a nivel de graduación, sino a nivel de año a año. Por ahí, para terminar el primer año universitario, en promedio, algunas carreras necesitan 1 año y medio, otras carreras necesitan 2 años, otras carreras necesitan 2 años y medio, porque hay mucha diferencia entre las competencias de los que se egresa del secundario y el convertirse en universitario para poder tener esa abstracción, pensamiento lógico y esa organización que necesitamos en el estudio para poder llevar adelante una carrera universitaria. Entonces ya partimos en una situación desfavorable. Esto de que decía antes, del sistema de créditos, si bien bueno hay universidades que ya lo están haciendo, digo, ¿lo ve viable para hacerlo todavía más extensivo a todo el sistema universitario? Yo creo que sí, yo creo que si bien hay una normativa que nos sigue manteniendo que las carreras son en horas, podemos hacer un sistema de conversión. Podemos todas las universidades ponernos a trabajar en una equivalencia, expresar esas horas en créditos, sumar en los créditos las horas que son de trabajo del estudiante y que no están computadas en cada una de nuestras carreras, ponerlas a disposición de la discusión del sistema universitario y tratar después de allí en ver cómo nos convienen hacer los arreglos para hacer las modificaciones o solicitar las modificaciones de las normas que hay que modificar. Claro. Enrique, quiero pasar a preguntarle también por algunos otros temas que estuvieron hablando en este encuentro y ya de cara también a lo que va a ser este plenario del cine en la Universidad Nacional de San Luis. ¿Qué es lo de la construcción, el debate, la discusión que se da siempre en esta época del año sobre el presupuesto universitario 2024? Digo, un presupuesto universitario que probablemente tenga un cambio de gobierno, ¿no? A nivel nacional en el año 2024. ¿Cuáles son las claves que hay que sostener en ese presupuesto universitario para el próximo año? Bueno, es un momento complejo del país y eso también nos implica a nosotros la construcción de este presupuesto. No, de hecho, nosotros vamos a llegar a San Luis con la definición de aproximadamente un gran número, que es el número en el cual el Consejo Interuniversitario Nacional considera que debería rondar el presupuesto universitario mirado con todo lo que tiene la economía a septiembre de este año. Claro. Y que debería, desde luego,
cualquier cambio en la economía incorporarse hasta el momento de votación. Esto ya es un hecho político y fáctico, porque el presupuesto, el Ejecutivo tiene que entrar antes del 15 de septiembre, y está pensado con ciertas pautas que, por lo que venimos viendo a la luz de los últimos presupuestos, son prácticamente incumplibles en cuanto a las pautas inflacionarias o las pautas que tienen que ver con el valor de la moneda con respecto al cambio extranjero. Entonces, esto repercute mucho en insumos al interior de la universidad. Nosotros no nos preocupamos en lo que es la construcción del presupuesto universitario por lo que pueden llegar a ser los incrementos salariales, porque las paritarias son libres y las lleva adelante el Ejecutivo con fondos del Ejecutivo, en la cual, si bien los rectores participamos, no tenemos los fondos en las universidades para poder ejecutarlo. Luego, eso lo que necesitamos es el crédito y la modificación del crédito a lo largo de las veces que sea necesario discutir paritarias. Pero ya este año, el hecho de la inmovilidad de los fondos que nos quedan para funcionamiento, que tienen que ver con todos los programas que tenemos en las universidades, el pago de las becas al interior de las universidades, el funcionamiento de los comedores universitarios, las residencias universitarias, las facturas de servicio, la compra de insumos para los laboratorios, reactivos, los proyectos de investigación, los proyectos de extensión, han quedado fijos a nivel del presupuesto cuando se votó para ejecutar a partir de enero. Estamos en septiembre, además de las dificultades que siempre hay para el giro de los fondos, esto complica y mucho. Entonces, se torna un tanto, es un ejercicio teórico muy importante, pero también un tanto difícil porque el presupuesto no contempla posibilidades de poner una cláusula indexatoria. Y lo que nosotros necesitamos es un aumento que acompañe al valor de la depreciación de la moneda por un lado, en parte, y otro al aumento del costo de vida, que tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, vamos a ir con un número, lo estamos discutiendo, pero también con estas necesidades de explicar que ese presupuesto tiene que de alguna manera contemplar, porque hoy estamos muy ajustados. También dentro de esto le pregunto también para aclararlo, porque es una duda real que tengo. En el presupuesto universitario de cada año entran también todo lo que son los programas del Ministerio de Ciencia, por ejemplo, los Equipar Ciencia, los programas de infraestructura universitaria. ¿Eso también se lo cuenta dentro del presupuesto que hace el CIN, o ese tipo de financiamiento va aparte? Ese tipo está aparte. Los proyectos, todo lo que tiene que ver con equipar ciencia, todo lo que tiene que ver con el construir ciencia que las universidades podemos aspirar, son proyectos competitivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bien. En los cuales también nuestros docentes investigadores están en los proyectos de investigación y los otros proyectos que el Ministerio financia, que se pueden presentar cualquier investigador argentino o cualquier unidad de investigación de la República Argentina. En lo que hace a infraestructura, nosotros, la parte de infraestructura universitaria no está dentro del Ministerio, está dentro del Ministerio de Obras Públicas. Es un programa que se ejecuta en coordinación con las decisiones del Ministerio de Educación, pero no están dentro del presupuesto universitario. Dentro del presupuesto universitario está lo que se distribuye directamente a las universidades, los programas que el Ministerio de Educación distribuye entre las universidades, pero no tienen distribución, sino que muchas veces la distribución a veces se propone desde el CIN y la define siempre la SPU, o son proyectos competitivos solo para las universidades nacionales, y todo el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, para desarrollar programas propios que hacen a la política educativa dentro del ámbito universitario. Solo contiene lo que tiene que ver con las universidades nacionales al interior de nuestro país. Si bien obviamente que sabemos que la agenda por ahí del CIN y de las universidades se torna un poco política, y no solamente política universitaria, sino política en general, y estamos también en un marco electoral, estamos a un mes más o menos de las elecciones generales, ¿creen que hay un modelo de universidad, un modelo de educación también que está en juego, no solamente esto del presupuesto y demás? No, claramente nosotros hicimos una exhortación ya el 20 de junio en el plenario extraordinario de Rosario. Hicimos una invitación a todos
precandidatos que estaban en ese momento a suscribirlo, que tienen que ver con el valor de la educación pública y educación pública completa como sistema, no solo la educación pública universitaria. No hay universidades sin antes no hay escuelas primarias y secundarias. Claro. ¿No? Nosotros queremos la educación pública desde el nivel inicial, y cuanto más temprano mejor. O sea, justamente para pensar lo transformador de la educación, la importancia que tiene la educación, necesitamos más y mejor educación desde el primer día de vida. Cuanto más podamos acercarle más temprano educación a nuestra gente, educación de calidad, y si para las universidades vamos a poder ser mejor, vamos a poder acortar cada vez más nuestra carrera, y también vamos a poder hacer más investigación y desarrollo en función del tiempo que tenemos para atender esa demanda. Uh-huh. Hay mensajes, obviamente, que en estas elecciones o en anteriores han puesto en peligro o han alertado a la universidad en particular, bueno, a la ciencia, a la investigación y demás. Y cómo han tomado desde la Universidad Nacional del Litoral esta propuesta, estas ideas de ir hacia un sistema de financiamiento de la oferta y no de la demanda y no de la oferta, ¿no? A nivel educativo, digo, cómo esto de los sistemas de vouchers y demás, ¿qué opinión tienen de eso? A ver, eso conocemos aquí hay lo más cercano es Chile, cómo funciona. Sí. No funciona bien, de hecho está en un proceso de transformación muy grande ese sistema, pero además el sistema que tiene acá se olvida, porque cuando se habla de un eslogan se habla de decir, bueno, vamos a financiar desde otra forma, y creen o se dice que esa es la forma de cambiar la calidad, por ejemplo. Lo primero que hay que pensar es, si miramos nada más que en el sistema chileno, en el sistema chileno el Estado está muy presente. Entonces, la primera defensa es la defensa de lo público, la defensa del Estado, la defensa de regulación. No puede haber calidad si el Estado no regula, no puede haber calidad si no controlamos los planes de estudio, cómo se da, no es un abandono. Imaginémonos que este sistema de voucher podría aplicarse, es solo una herramienta, puede aplicarse a cualquier cosa. Imaginémoslo, por ejemplo, en vez de aplicarlo a educación, aplicarlo a seguridad, y que no inviertas más en seguridad pública y distribuir plata para que los vecinos elijan una comisaría y banquen el sistema de seguridad que quieran. ¿Crees que eso va a mejorar la calidad? Claro. Es imposible. Entonces, defendemos a la educación pública, en nuestro caso particular, la educación superior, claramente como un derecho humano universal, un deber de los estados mantenerla. Tiene nuestro rango constitucional, tenemos las leyes, y obviamente seguimos pensando en involucrar a la universidad cada vez más en todo el sistema educativo, ver al sistema educativo, involucrarnos para desde el primer día nosotros también colaborar con esa educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, la educación terciaria no universitaria, que entre todos podamos resolverlo y comprometernos nosotros mucho más como universidades para ayudar en esta cadena de valor que tiene que ser la educación para seguir transformando nuestro país. Creo que el camino va por ahí, por la defensa fuerte de la educación pública y el involucramiento de todos los niveles en la educación pública para mejorar las oportunidades de nuestra gente. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de educación, de ciencia y tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta horita de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Vamos a ir ahora a compartir rápidamente esta otra comunicación, esta otra charla, entrevista que pudimos tener esta semana, en este caso con el doctor Alberto Tacchini. Alberto Tacchini, conocido
por ser miembro y fundador de este espacio reflexivo que se llama Nueva Educación, también miembro de Belgrano Day School y también conocido por el famoso Plan Tacchini, ¿no? de expansión del sistema universitario. Con él hablamos de este sistema de vouchers educativos, de la obligatoriedad de la educación y de algunos otros temas más en una charla muy interesante que vamos a compartir ahora mismo. Escuchamos al doctor Alberto Tacchini. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. En un año electoral donde hay muchas propuestas y demás, siente que más allá de que sabemos hay una educación que está, un sistema educativo que está en crisis, ¿hay también un modelo educativo que está en juego en este año 2023? Bueno, a mí me gusta decir, para estimular el cambio, usar esa frase game over, el juego terminó. Desde hace muchísimos años advertimos en todo el mundo que el sistema educativo, como estaba organizado a partir del siglo XVIII, estaba desfasado con la realidad del mundo contemporáneo. Mucho más si uno tiene la idea de que estamos en una sociedad global, que esta sociedad global es una sociedad multicultural y que esta sociedad multicultural, además de tener importantes diferencias culturales, tiene importantes diferencias socioeconómicas. Por lo tanto, un modelo centralizado, monopólico, dominante, si bien en teoría tiene algunas fundamentaciones, desde el punto de vista práctico es totalmente injusto. Es injusto para los que están más postergados, porque les propone un sistema de incumplimiento, y es para los que están más adelantados porque les propone un sistema que ellos rebalsan fácilmente con su aprendizaje, tanto escolar como fuera de la escuela. Uh-huh. La pandemia paró la sociedad mundial. Sí. Y no solo paró la sociedad mundial, sino habilitó una serie de pensamientos transnacionales vinculados con la enfermedad. ¿Qué pasa en un lugar? ¿Qué pasa en otro lugar? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con los jóvenes? Que dio una dimensión planetaria al problema. Ese aprendizaje planetario se proyecta fuertemente a todas las actividades. Las más importantes es el trabajo, que ya estaba representado por la migración. Uh-huh. Pero la aparición de la tecnología y de las comunicaciones y de la telefonía móvil ha colocado la idea de que en múltiples actividades hay una actividad ubicua. Quiere decir que lo que ocurre en un lugar se proyecta a la totalidad del mundo. Y por lo tanto eso se aplica a la educación y ya se ve desde hace unos años con impacto fuerte en la educación superior. Muchos alumnos de todos los lugares del mundo estudian en universidades muy distantes de su domicilio de origen. Claro. Lo que está colocando a la educación superior en un modelo transnacional. En esa perspectiva, y desde ese parate que significó la pandemia, han aparecido nuevos jugadores en todas las actividades, sobre todo en el trabajo. Y si hay formas nuevas de trabajar, también hay formas nuevas de estudiar y aprender. Y por lo tanto, a mí me parece que estamos ante el mal don. Game over, terminó el juego y hay que dar de nuevo. Si volvemos a dar con el viejo sistema, los que den por ese camino estarán perdidos, porque otros más avivados caminarán por caminos nuevos, más eficientes y de mayor calidad. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué opina de esto de que en esto de que le planteo del modelo educativo, ¿no? que puede estar en juego? ¿Qué opina de esto de que de la obligatoriedad de los primeros niveles, ¿no? Desde el nivel inicial y si se puede más temprano, aún mejor, ¿no? ¿Qué opina de eso?
Voy a primero la Argentina y después el tema conceptual. Bien. En la Argentina, yo estoy en desacuerdo con la escolaridad antes de los 6 años dentro del sistema educativo. No porque no sea una ayuda al sistema educativo, sino porque el problema que tiene la sociedad argentina es que el 50% de los chicos están bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, la atención alimenticia, sanitaria y social de los niños de los 0 a los 6 años le compete mucho más al área del bienestar social que al área de la educación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos llegar a los 6 años con un chico sano, que es el momento en que está en condiciones de desarrollo psicofísico de entrar en el aprendizaje. Dinamarca, que ganó las pruebas PISA hace unos años a nivel mundial, inicia su escolaridad formal a los 6 años. Quiere decir que la formación del preescolar de 2 a 6 años es recuperada rápidamente con los chicos que empiezan a los 6 años, como nos muestran las estadísticas. Quiere decir que para la Argentina, para mí, escolarizar al chico en términos de la escolarización no es la forma de tener al 50% de los chicos sanos y potentes para entrar en el proceso del aprendizaje. Bien. ¿Cómo sería lo del concepto también que nos iba a decir, no? Bueno, lo conceptual lo acabo de decir, enunciar. Si los chicos a los 6 años son capaces rápidamente de recuperar la instrucción preescolar que ocurre de los 2 a los 6 años, y el problema es un problema de orden de desarrollo psicofísico y nutricional de los niños, es más importante que atender a esto que al proceso de la educación. Claro. Y los educadores no son las personas más hábiles para desarrollar el desarrollo psicofísico de los chicos. Por eso para mí tiene que estar el bienestar social. Claro. Es decir que también hay que debatir y quizás profundizar el cambio en el modelo educativo de esa primera instancia, ¿no? De ese primer nivel inicial. Correcto. Bien. Eso es importante porque a partir de ahí uno empieza a pensar temas que incluso hemos charlado en otras comunicaciones, digo, de esto de cómo llegan también esos jóvenes, esos estudiantes a la escuela secundaria, cómo terminan esa escuela secundaria y después cómo ingresan a la universidad, ¿no? Sí. Yo ahí haría 3 pasos. Bien. Primero, un núcleo duro, que es el más importante a mi juicio, de los 6 a los 10, 11 años aproximadamente, es preparar o facilitar el aprendizaje autónomo de los niños de 6 a 10 años para convertirse en aprendices permanentes. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que en vez que el docente esté sobre él impulsándole el aprendizaje de los 6 a los 12 años, hay que darle las herramientas de la lectoescritura, el pensamiento crítico, el uso de la tecnología, para que ellos, a partir de los 10, 11, 12 años, sean aprendices permanentes. Porque lo que le enseñamos hoy, pasado mañana, no sirve para nada. Entonces, si nosotros colocamos un aprendiz permanente en un periodo de 6 a 12 años, para decir, periodo más bien laxo, y ese chico de ahí en adelante empieza a ir aprendiendo las especialidades o las temáticas que le interesan, tenemos una persona que en cada ciclo de la vida, con la herramienta que utilizó, aprende lo nuevo o lo necesario. Esto con respecto al núcleo inicial. Con respecto al tema de la escuela media, después de la escuela intermedia, a mí me parece que hay que haber una diversificación más grande. Porque el camino de la universidad, que es el camino que se ha tomado en la última parte del siglo pasado, está hoy fuertemente modificado. Primero porque el trabajo cambió y va a cambiar, y muchas de las carreras tradicionales de la universidad van a desaparecer. Y segundo porque
hay que incorporar a la gente rápidamente al mundo del trabajo. Nosotros no podemos tener a la juventud hasta los 30 años o en los aprendizajes lentos fuera de la sociedad de su producción social y personal. Claro. La gente tiene que empezar lo antes posible a meter las manos en la masa, a convivir con los temas que le interesan y a preparar su autosustento. Uh-huh. Y me parece que eso está mostrando a nivel mundial, desde hace unos pocos años, la aparición de caminos no formales por fuera del sistema de educación formal, sea superior o superior no universitaria o universitaria, con carreras cortas o artesanías cortas. Claro. Todo el área del arte, diseño, en todas sus expresiones, el cine, la estética, la moda, etcétera, es un mercado que a la gente le gusta y que tiene mercado, y la música, y tiene mercado laboral inmediato. Por lo tanto, la educación no formal va a crecer, y está creciendo, pero va a crecer exponencialmente en los próximos años en detrimento de las carreras profesionalistas universitarias. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo cree que puede reaccionar también con eso, y profundiza en eso último que decía, ¿no? El posible mercado laboral que también tiene que adaptarse a eso, a esas nuevas habilidades, ante eso, ¿no? Digo, hasta esa educación no formal, supongamos, que puede llegar a crecer, y que quizás también la Universidad Argentina ha perdido el monopolio de la educación a partir de eso, ¿no? Pero digo, ¿cómo puede reaccionar el mercado laboral en ese sentido? No, el mercado laboral, me parece que el cambio viene porque la gente tiene que tener una habilidad para entrar al mercado laboral. El mercado laboral, con todo el cambio tecnológico, requiere una formación del trabajador diferente y rápida. Y lo que se enseña hoy, dentro de 2 o 3 años, cambió, entonces hay que aprender otra cuestión. Entonces, por eso viene la idea de la construcción del niño autónomo, capaz de aprender a aprender, porque rápidamente se reconvierte laboralmente. Esto se discutió muchísimo en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando volvieron todos los combatientes a Estados Unidos, se les hizo un proyecto de formación corta en los community college, de 1 o 2 años, que los habilitó rápidamente al mercado laboral. Bien. Pongamos el disparate de muchas de las carreras universitarias que tienen que ver con la vida social de hotelería y turismo y restaurantes. No es necesario que para cada puesto le demos la formación de todo. O sea, no hace falta para estar en un restaurante saber cómo es el portero, el cocinero, el lavavajillas, el sommelier, el mozo, o sea... Claro. Porque eso implica un enorme gasto para la persona y un aprendizaje de cuestiones que no están vinculados con su mercado laboral. Entonces, esta idea del enciclopedismo de cada tema, convertido en una carrera que es larguísima, con un costo estructural muy grande para el aprendiz y con una salida muy larga al terminar del mercado laboral, en cuanto a lo que están aprendiendo tiene que ver con el mercado, deserta, como pasó hace unos años con todas las tecnologías de la informática. Claro. Todas las tecnologías de la informática, los alumnos, ¿por qué no se recibían? Porque con muy poco aprendizaje tenían un puesto de trabajo. Entonces, si no les convenía hacer una carrera de 5 o 6 años para tener una licenciatura en sistemas, cuando a los 2 años o tal vez con 6 meses complementarios estaban en condiciones de tener un puesto laboral. Entonces hay un ilusionismo de enseñar todo para un mercado laboral que no absorbe y que cuando lo absorbe es puntual. Claro, bien, se entendió. Alberto, quiero pasar a preguntarle otra cosa por este tema central que le habíamos consultado para charlar.
y conocer su opinión sobre todo de esto. Bueno, usted es conocido por ese famoso plan Tacchini, ¿no? De la expansión del sistema universitario allá por los años 70, pero también muy crítico después de las otras creaciones de universidades a lo largo de la historia argentina, ¿no? Y hay una idea hoy en esto del modelo educativo que le planteaba antes, que es esta cuestión de cambiar el financiamiento del sistema público universitario, bueno, educativo en general, pero universitario en particular, que es pasar a financiar la demanda y no la oferta como se hace hoy, con este sistema de vouchers educativos como se denomina. ¿Qué opina de este sistema? Bueno, primero hay un análisis macro del financiamiento de la educación en Argentina y en todo el mundo. Los estados tienen múltiples obligaciones y esas obligaciones se referencian en lo que se llama la ley madre anual, que es la ley de presupuesto, que en la Argentina hace 30 años que no funciona con el desquicio económico que nos han metido. Sí. La ley de presupuesto, que es la ley madre, se supone que el Estado resuelve en función de sus bienes, de sus recursos, no de sus bienes, de sus recursos, cuánto puede disponer para cada uno de los sectores, porque la demanda puede ser infinita. Claro. Entonces, necesito para vivienda, necesito para salud, necesito para educación, necesito para esto, necesito para lo otro. En términos generales, educación y ciencia, con un porcentaje de 1% para ciencia y 5, 6, 6,5% para educación, constituyen un paquete normal de distribución de un presupuesto de un Estado. No estoy hablando acá del Estado argentino solamente. Por lo tanto, la restricción presupuestaria está dada por esa idea de que del presupuesto nacional, el 5, el 6 o el 7, seguro menos del 10, corresponde a la educación y ciencia. Sí. En Argentina, los presupuestos educativos son una catástrofe. No por el monto, sino por, primero, la inflación y el desorden económico que tiene el país, y segundo, porque la eficiencia en su uso es un desastre. Es un desastre porque hay más cargos que los que hacen falta y están peor pagos todos los cargos. Claro. Entonces hay un desorden estructural muy grande y una ineficiencia muy grande en el manejo de los recursos. Si uno analiza la relación docente-alumno y no docente-alumno en la planta educativa de toda la Argentina, va a haber enormes distorsiones, alguna que otra está más o menos bien, pero no hay ninguna que esté maravillosamente bien y hay muchas que están catastróficamente mal. ¿Qué quiero decir catastróficamente mal? Que en un momento en donde los recursos técnicos y los recursos operacionales son necesarios, la planilla de presupuesto de sueldos miserables representa el 90% del presupuesto educativo. Por lo tanto, el desorden es fundamental, que hay que atacarlo. Eso en la actividad privada ocurre en mucho menos cuestión, porque el que le administra mal la actividad privada se funde y desaparece del planeta. Claro. Esto está referido a la eficiencia del presupuesto. El segundo tema es que la idea del voucher es que el voucher como idea macro es correcta. ¿Por qué? Porque dice la totalidad de los recursos que yo tengo, en vez de que se lo dé al que presta el servicio, se lo doy al usuario para que el usuario vaya al servicio que más le gusta. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo repito. La filosofía es, yo le doy la plata a la institución la maneja mal y nadie le pasa la factura. Yo le doy la plata al usuario, el usuario va al lugar que le gusta, como va al restaurante que él tiene mejor relación precio-calidad, o claro, cuando se compra un blue jean o se compra unas zapatillas, utiliza el mismo criterio. Esa idea teórica, que viene de la Universidad de Chicago de Milton Friedman de hace mucho tiempo, tiene graves problemas de aplicación. Sí. Porque a veces la oferta es monopólica y el área no tiene otra. Por ejemplo, en una ciudad chica hay 2 o 3 instituciones y además
la distancia entre la casa y el lugar de aplicación no es correcto. Quiere decir que el sistema de financiar por la demanda tiene el inconveniente práctico de que es complejo para el que tiene que ir a buscar el recurso, tener el recurso cercano, incluso en ciudades grandes. Porque no es a mí me puede gustar, si vivo en Flores, una que está en La Boca, y bueno, no me es tan fácil como si estoy en La Boca y tengo el servicio en La Boca. Claro. Quiere decir que ahí hay una cuestión de operacional. Uh-huh. Entonces, si nosotros vamos a la universidad, eso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tanto para los jóvenes movilizarse, que son más grandes, como por la educación virtual, que es ubicua, y por lo tanto presencial o transnacional, se puede hacer. Entonces yo tengo la impresión de que es una buena idea, que es útil que se ponga a discusión para entender culturalmente cuál es la propuesta y ser prudente en la aplicación, que se pueda colocar parcialmente en algunos lugares y no en forma integral en todo el sistema. Bien. Alberto, cierro con esta pregunta que tiene que ver con esto mismo que estamos charlando. ¿En esto no le parece también oportuno quizás debatir, discutir cómo está implementado y cómo está primero construido el financiamiento de la universidad pública? Sí. La primera cosa que yo diría es que tendría que estar auditado. Y no me quiero referir a la universidad pública, estoy hablando como ciudadano argentino. Claro. Y paga sus impuestos. Y lo paga todo el ciudadano argentino. No es que los ricos pagan los impuestos. El mendigo de la calle que va al supermercado y se compra un pedazo de pan, paga el IVA, y con ese IVA se forma el presupuesto. O sea, todas las personas contribuyen en forma directa o no directa, desde ya el 100% de los alimentos de toda la población, a construir el presupuesto. Entonces a mí me gusta que la moneda mía me la cuiden. Claro. Entonces, si yo voy a los presupuestos, como el de educación que he visto, que el 90% de salario, los salarios están mal pagos y que sobran cargos de ñoqui por todos lados y amigos de los políticos por todos lados, el tema no va. Claro. Entonces, a mí me parece que los recursos están muy mal utilizados y no hablemos de los gastos de muchos sectores, no quiero particularizar a nadie, que por A por B o C viajan acá, viajan allá, van a comer al restaurante y pasan el ticket a la institución correspondiente. Claro. Eso lo vemos todos los días. Sí. Entonces a mí me parece que la sociedad está harta de que nos gasten la plata mal gastada y que nos den servicios de mala calidad. Y a mí me parece que eso, cuanto más competencia hay entre las instituciones, eso tiene una ventaja el voucher. Claro. El voucher dice, si yo tengo una mala escuela, los padres dicen, y tengo otra al lado, ahora si no tengo otra al lado estoy perdido, no puedo tener el voucher. Claro. Pero si tengo una al lado de la otra, puedo tenerlo. Seguimos en Data Universitaria Radio, en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, ya encaminados al cierre final de este programa, pero no sin antes compartir algunas otras noticias que podés encontrar, por supuesto, en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar.
como por ejemplo, la Universidad de Santiago del Estero se prepara para recibir el debate presidencial. Recordemos que habrá 2 debates presidenciales de cara a las elecciones nacionales en el mes de octubre, las elecciones generales, y luego de lo que fue la experiencia en 2021 con un debate en el interior del país y otro en Capital Federal, se vuelve a repetir este año, y en esta ocasión será la Universidad Nacional de Santiago del Estero la que abrirá estas jornadas de debates presidenciales el próximo domingo 1 de octubre. Otra noticia que pueden encontrar es que Luis Negretti y Elizabeth Taylor conducirán la Universidad de Villa María hasta 2027. Esto es algo que lo compartimos en algunos programas anteriores, charlando con el rector de la Universidad de Villa María, que el pasado 23 y 24 de agosto se llevaron a cabo las elecciones para renovar las autoridades de esta universidad, y con una adhesión del 83% de los votos de todo el electorado que compone a la Universidad de Villa María, Negretti y Taylor continuarán como rector y vicerrectora respectivamente de esta casa de estudios cordobesa hasta el año 2027. Vamos con otra noticia que tiene que ver con el deporte universitario, porque se lanzó hace algunos días atrás de forma oficial la final nacional de los Juegos Universitarios Argentinos 2023. Juegos Universitarios Argentinos que cerraron su etapa de regionales, donde ya se conocen a los 9 ganadores de las regionales de todo el país, que van a competir en las 14 disciplinas que se disputan. En esta ocasión será la ciudad de Paraná y la Universidad Nacional de Entre Ríos las que reciban a esta gran final del deporte universitario, de estos Juegos Universitarios Argentinos 2023, en muchas disciplinas. Más de 4.000 estudiantes van a participar de este evento, que se va a realizar entre el 10 y el 14 de septiembre, como decíamos, en la ciudad de Paraná, en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Otra cosa que queremos comentar es que la Universidad Nacional de La Plata distinguió a Gabriel Rabinovich como doctor honoris causa. Recordemos que hace unos días atrás comentamos que el doctor Gabriel Rabinovich, investigador argentino también, había sido fundador de esta nueva empresa de base tecnológica conocida como Galtec, que entre otras cosas están estudiando y generando tratamientos alternativos para el cáncer y otras enfermedades inflamatorias. Bueno, esta semana, junto al decano de la Facultad de Ciencias Exactas, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, entregó al bioquímico argentino destacado por sus investigaciones el título de doctor honoris causa de esta universidad. Y obviamente esta distinción honorífica de más alta jerarquía que otorga esta casa de estudios fue aprobada por el Consejo Superior como propuesta de esta Facultad de Ciencias Exactas, como decíamos, y de su decano Mauricio Erben. Otra noticia tiene que ver con un debate también que se dio esta semana, que tiene que ver con la creación de nuevas universidades públicas. Este miércoles 30 de agosto hubo sesión de comisiones de Educación y de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se volvió a poner en pleno de discusión la creación de universidades nacionales. Recordemos que había varios proyectos, un paquete de 8 proyectos de ley, y se le ha dado dictamen favorable a la creación de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la Universidad de Saladillo y la Universidad de la Cuenca del Salado con sede en Cañuelas. A estas se le suman los dictámenes favorables que todavía continúan teniendo la Universidad Juan Laurentino Ortiz de Paraná Entre Ríos, la de Río Tercero en Córdoba y tanto la del Delta como la del Pilar en provincia de Buenos Aires. Un amplio debate que seguramente va a extenderse en lo que queda de este año y de cara al próximo año. Y para ampliar lo que decíamos al principio, esto del 90º plenario de rectoras y rectores del CIN, que va a tener lugar el próximo 8 de septiembre en la Universidad Nacional de San Luis, donde las autoridades de las 70 universidades públicas de todo el país, entre otras cosas, van a tratar y discutir el proyecto de presupuesto universitario 2024. De esta manera nos despedimos. Nos pueden seguir en las redes sociales, como decimos siempre, @Data Universitaria en Facebook y en Instagram, @DT Universitaria en Twitter. Volver a escuchar este y todos los programas anteriores en todas las plataformas, y también durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Nos despedimos, nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau.